Última ponencia de Pablo Garayzar, que nos va a hablar de microcontenidos, un océano de sabiduría de 1 centímetro de profundidad. Pablo, 25 minutos como tus compañeros. Me avisas cuando queden 5. Sí. Bueno, me ha gustado mucho la metáfora del buffet de David, y a mí, si ya ha sido el primero, segundo y postre, no sé qué es lo que me toca. Creo que estamos ya con la cabeza con muchos contenidos, a pesar de que han sido micro, y va a ser muy difícil que despierte vuestra atención. Mi ponencia no viene a hablar de mi libro, sino a plantear algunas cuestiones, algunas reflexiones, y lo primero que me gustaría es que todo lo que os vaya a contar lo analicéis desde un punto de vista crítico. Es decir, me gustaría que fuerais con la escopeta cargada, ¿vale? Es decir, yo os voy a poner una serie de referencias aquí. Por supuesto, esto no es mi opinión solamente, pero son referencias que he escogido y que, como bien sabemos, podría haber escogido cualquiera otras y defender todo lo contrario, ¿vale? Entonces, si esto fuera un grupo de debate, aquí podría haber perfectamente la parte contratante de la segunda parte argumentando todo lo contrario. Por eso me gustaría comentar el fenómeno de los microcontenidos desde mi punto de vista y fomentar un poco la conversación posterior, que no vamos a tener mucho tiempo. Empiezo con menos 3 minutos sobre el horario. Agradezco que haya flexibilidad tanto vuestra como de la organización para que pueda hablar. Pero bueno, si no en Twitter o en el café o donde sea, pues podemos hablar de todo esto, ¿no? Entonces, partimos de un entorno bastante propicio para los microcontenidos. 2014, YouTube, Spotify y demás ya han triunfado, tenemos smartphones, tenemos tablets, tenemos una supuesta generación de millennials y similares que saben de todo esto, muy discutible. Tenemos iniciativas en torno al aprendizaje que también pretenden mostrar casos de éxito, de portar el modelo YouTube al aprendizaje, como pueda ser Khan Academy y demás, también muy discutibles sobre qué cubren y qué dejan de cubrir. Redes 4G para poder ver los vídeos, no en toda la parte del mundo. Y bueno, en general, si somos un poco afortunados, sí que podemos estar en disposición de optar a ese océano de conocimientos que nos ofrecen los microcontenidos. Voy a dividir un poco mi exposición en 3 partes. La primera es una revisión de qué dice la literatura sobre alguna de estas cosas. Y lo primero, me gustaría rescatar un artículo de hace un par de siglos que tiene que ver con el efecto de la memoria espaciada, el spacing effect, que es un efecto con una evidencia abrumadora a favor acerca de la mejora del aprendizaje. Es decir, sabemos desde hace mucho tiempo que es mucho mejor, si tenemos que estudiar 5 horas, estudiar 5 días 1 hora que estudiar un día 5 horas, ¿vale? Y eso, bueno, se ha replicado en un montón de contenidos diferentes, en un montón de situaciones diferentes y demás. Y esto sería algo que va hacia o en favor de los microcontenidos. También sabemos que hay técnicas clásicas que venimos utilizando para metodologías de enseñanza-aprendizaje que no han demostrado su eficacia. Es decir, yo me he pasado la primaria y la secundaria haciendo resúmenes y subrayando libros, y realmente eso no tiene evidencia a favor, a pesar de que pues sea muy fácil de llevar a cabo en clase, ¿no? Pues para mañana hacéis un resumen de tal tema. Vale, perfecto. ¿Es mejor eso que cualquier otra cosa? Pues probablemente no. Entonces, en este metaanálisis que hacen Dunlosky y colaboradores en 2013, llegan a la conclusión de que las mejores técnicas dentro de las clásicas para la enseñanza-aprendizaje son las de práctica distribuida y el test de prueba. La práctica distribuida es muy coincidente con lo que acabamos de comentar de Ebbinghaus. Es distribuir la práctica y distribuir el aprendizaje en diferentes sesiones, y entonces eso también vuelve a estar muy de acuerdo con la utilización de microcontenidos, Minimux y similares. En cuanto al test de prueba, no hay nada mejor para saber cuánto sabes de una cosa que es intentar hacer esa cosa y ver en qué te estás equivocando,
¿vale? Muchas veces llegamos a hacer las pruebas finales muy al final. No sé cómo aprendisteis a conducir vosotros. Yo, la parte del teórico, en mi autoescuela, no sé si eran vagos o habían leído mucho de esto, lo único que hacíamos eran test. No vimos el libro por ninguna parte, no veíamos explicaciones más que cuando algún test no se entendía, y fue maximizar las puntuaciones, y así fue, o sea, 0 fallos, en plan, vamos a perfeccionar el test. Y cuando hablamos de test de prueba no estamos hablando de test de opciones múltiples, ¿vale? O sea, esta técnica sirve para casi cualquier cosa, y si queremos saber si somos buenos en retórica, pues lo que tenemos que hacer es ponernos delante de un público y hablar, no estudiar a Platón y a Descartes y a similares, ¿vale? Entonces, todo esto normalmente lo solemos pasar un poco de lado, pero estaría bien revisarlo. Luego también hay estudios que hablan sobre los dispositivos utilizados a la hora de trabajar con contenidos o con actividades. La cita esta está mal, pero el artículo está en las referencias en las actas del Congreso. El deep reading se hace bastante mejor en papel. Entonces, toda esta gente que quiere quemar los libros en papel, pasarlos a unos Blu-rays y ya está, como en Futurama, ¿no? Que la Biblioteca del Congreso tenía 2 DVDs, ficción y no ficción, pues tiene que también pensar que hay muchas cosas para las que un formato como el papel pues viene bastante bien, ¿vale? Entonces, hay bastantes estudios al respecto, y la fatiga a la hora de profundizar en los textos pues es muchísimo mayor cuando es en pantalla, a pesar de que nos vamos acostumbrando cada vez más al formato de pantalla y las pantallas son cada vez mejores y demás. El deep reading es complicado en pantalla, eso lo tenemos que tener en consideración. Otra cosa es que sea necesario hacer deep reading o no para aprender lo que tenemos que aprender. Una vez más, para aprender a andar en bicicleta no tenemos que hacer deep reading sobre engranajes y demás elementos que pueda haber en una bicicleta, sino que necesitamos salir al campo, coger una bicicleta y ponernos a andar, ¿vale? Entonces, si queremos discutir textos, pues quizá el papel siga siendo una opción, pero si queremos trabajar con microcontenidos, pues utilizar otro tipo de dispositivos van muy en esta línea, ¿no? Y luego, lo último que quería mencionar en este punto es que no estamos investigando bien. Es decir, no estamos investigando lo suficiente. Casi todo el mundo invierte muchísimo tiempo en llevar a cabo sus metodologías, y entonces estamos muy encariñados con lo que hemos hecho, ¿no? Si hemos invertido 5, 6, 7 cursos en llevar a cabo una metodología, la gente está enchufadísima y dice, ¡buah, esto ha sido lo mejor que me ha pasado desde el último campamento Boy Scout! Hay un entusiasmo final en casi todos los cursos en los que se crea comunidad, pero realmente estamos aprendiendo, es decir, estamos aquí para hacer amigos, estamos aquí para aprender, estamos aquí para las dos cosas. Si solamente estamos para aprender, cuidado con las valoraciones subjetivas, ¿vale? O sea, muchas veces somos muy malos en el aspecto metacognitivo, en saber cuánto sabemos sobre alguna cosa. La prueba del 9 de eso es hacerte un test de prueba, ¿vale? Que es una de las técnicas que hemos visto antes. Es decir, yo acabo un MOOC y creo que sé un montón sobre aprendizaje automático. Me suena todo, perfecto, bueno, vale, haz un proyecto de aprendizaje automático a ver si sabes hacerlo, ¿vale? Y ahí veremos si pues, toda tu red social de conocimiento y todo lo demás te ha servido o no. Sí que te ha podido servir para que ese conocimiento pues, fluya mejor, pero cuidado con valorar como aprendizajes cosas que son solamente experienciales, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa es que normalmente en entornos pedagógicos hay cierta reluctancia al empirismo, a probar las cosas con dobles ciegos, con grupos de control. Normalmente hacemos un poco lo que estoy haciendo yo ahora, que es cherry picking, elegir las cerezas más bonitas de la bibliografía para darnos la razón. Nos cuesta muchísimo buscar evidencia contraria a nuestras propuestas, es decir, lo primero que tendría que hacer a la hora de plantear una metodología, en lugar de hacer los experimentos con mis alumnos, es hacer los experimentos con gaseosa, ¿no? Es ver qué evidencia contraria hay a lo que a mí, en principio, sobre el papel me parece razonable y creo que me va a motivar a hacer las clases mejor, ¿no? Eso nos cuesta muchísimo hacer, yo soy el primero que no lo hace, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego,
Un tema totalmente diferente con respecto a la propuesta tecnológica e ideológica que se proponen desde los MOOCs, mini MOOCs y plataformas similares. Considero que detrás de cualquier decisión tecnológica hay una consecuencia ideológica y muchas veces no la sabemos ver porque no es evidente, ¿no? Hay típico debate sobre si la tecnología es neutral o no. Bueno, yo tengo una postura clarísima y que puede chocar con vuestra opinión, que es que la tecnología no es neutral. Es decir, no es que lo no neutral es el uso que se haga de ella. No, la tecnología, por diseño, para mí, no es neutral y os voy a comentar un poco por qué. Los antecedentes se sitúan en la Ilustración francesa y en la que se nos muestra un poco que la evolución tecnológica es un proceso inexorable, imparable y lineal. Vamos siempre hacia mejor. Hay una eficiencia creciente que incrementa el progreso, ¿no? Determinismo tecnológico. Tenemos un modelo lineal de innovación tecnológica que es realmente lo que motiva un montón de procesos en nuestras universidades y centros de investigación, ¿no? De una investigación básica pasamos a la investigación aplicada, del desarrollo tecnológico, productivo, competitividad económica y esto redunda en un progreso social, ¿no? Aquí tenemos un cartel de la Feria de Chicago, mundial, ¿no? En 1933, la ciencia descubre, el genio inventa, la industria aplica y el hombre se adapta o es modelado por las cosas nuevas. Es decir, si te pones delante de un tren, pues olvídate de ti, porque o te lleva o te aplasta, ¿no? Entonces, muchas veces los docentes nos vemos como que la tecnología nos va empujando hacia nuevas metodologías que todavía no tenemos muy claras por dónde van, ¿no? Se habla de que la ciencia es neutra y libre de valores, que es acumulativa, que es el modelo de conocimiento que describe la realidad del mundo, ¿vale? Hay un neopositivismo lógico y normalmente se le da un rol marginal a la ciencia y a la tecnología que es independiente de la sociedad, ¿no? Hay gente que dice que la tecnología no es independiente, que está conectada a la vida y que la esencia de la tecnología no es tecnológica, sino humana, ¿no? Kranzberg propone sus 6 leyes de la tecnología, que bueno, muchas de ellas me parecen bastante sofismas, pero bueno. Y llegamos a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que son bastante más críticos con todas estas posturas, ¿no? La más crítica es esta de aquí, ¿no? Cualesquiera que sean las demostraciones y los beneficiosos adelantos de la explosión universal de investigación produce en nuestro tiempo, el principal interés de quienes financian pródigamente esa investigación seguirá polarizado en el armamento, las técnicas de control social, la mercancía comercial, la manipulación de mercado y la subversión del proceso democrático a través del monopolio de la información y el consenso prefabricado. Muy heavy, pero es un poco más descafeinado lo que se suele decir también de estas plataformas tipo Udacity o similares, ¿no? Es en plan, ¿qué nos están queriendo vender? ¿Qué quieren saber de nosotros? ¿Quién tiene el monopolio de la información? Y demás, ¿no? Entonces, desde el constructivismo, no como corriente pedagógica, se dice que la tecnología no es autónoma, externa ni independiente de su contexto social. No sigue una lógica inherente, lineal, unidireccional, sino que es fruto de la interacción constante entre aspectos tecnológicos y sociales. Y aquí tenemos la pregunta de Wiener, ¿no? ¿Tienen política los artefactos? ¿Tiene política un microMOOC? ¿Tiene política un vídeo de YouTube? No el contenido, sino la tecnología en sí. Nos dicen, bueno, que los temas que dividen o unen a las personas en la sociedad se resuelven no solamente en las instituciones y prácticas de política propiamente dicha, sino también, en forma no tan obvia, en arreglos tangibles de acero, hormigón, cables y semiconductores, tuercas y tornillos. ¿Vale? Y esto es algo que suena así como muy duro, pero nos pone una serie de ejemplos. Pues, el ejemplo más clásico es el de los puentes que hay para llegar a unos parques recreacionales en Long Island, que tienen una altura tan baja que no permiten que pasen los autobuses, ¿no? Y entonces están diseñados así precisamente para que solamente la gente que tenga un utilitario pueda ir ahí. Se diseñaron en los años 50 y se creó una zona recreacional para blancos, básicamente, porque la raza negra lo que hacía principalmente era desplazarse a los sitios en autobús, ¿no? Entonces ahí hay un diseño claro que está evitando una serie de usos y tiene una motivación política clarísima, ¿vale? El resto de ejemplos son también muy claros en el libro, pero me gustaría que diéramos una pensada a qué cosas estamos permitiendo y qué cosas estamos dejando de permitir, sobre todo cuando apostamos por una tecnología u otra.
Luego hay algunos sistemas tecnológicos que requieren de una estructura social aledaña. Es decir, si aceptamos la construcción de centrales nucleares, también aceptamos la existencia de una élite de técnicos, científicos, industriales y militares. Sin eso no hay centrales nucleares. O sea, no podemos hacer un cordón de seguridad como en las manifestaciones para que la gente no rompa el reactor, ¿vale? Tiene que haber ahí cierta seguridad crítica para que eso funcione. Entonces, bueno, sin ese tipo de gente no podríamos tener energía nuclear. Otra cosa es que la queramos o no, ¿vale? Pero si la queremos, se necesitan estas estructuras sociales. Entonces, mi idea es que detrás de cada propuesta TIC hay un modelo de sociedad, y el modelo de sociedad que se proporciona o que se promueve desde los microcontenidos y los mini-MOOCs y demás, es uno concreto o un abanico cerrado de modelos de sociedad, y hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Por eso no me gustaría que pensáramos que son la panacea para cualquier cosa, ¿vale? Hay una propuesta política, realmente. Cuando hablamos de sociedad, pues todo el mundo estamos de acuerdo, pero cuando lo pasamos a lo político, como que nos entran los sudores, ¿no? Pues la política es lo que tiene que ver con las decisiones que se toman en sociedad, ¿no? Y por último, ya con más ganas de generar más debate todavía, se me plantean planteo una serie de propuestas y retos, ¿no? Muchas veces la crítica a los microcontenidos es que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿vale? Si yo compartimentalizo todo en vídeos de 3 minutos, al final los estudiantes o quien está aprendiendo no tiene una visión de conjunto. De hecho, pues la explosión de actividades de evaluación que ha habido en Bolonia, en el Espacio Europeo de Educación Superior, ha despertado algunas de estas críticas, ¿no? Es decir, es que los estudiantes se enfrentan a un examen semanal que lo pasan, pero luego les preguntas sobre un concepto general de la asignatura y no tienen ni idea. Entonces, bueno, es verdad, estamos enseñándoles a saltar muros, entrenándoles saltando un ladrillo cada semana, ¿vale? Entonces, al final, pues igual no saben subir ese muro, ¿no? Bien, es cierto que los microcontenidos y los mini-MOOCs como tal no tienen la culpa, sino la manera de desarrollar esos contenidos, microcontenidos o mini-MOOCs. Es decir, debería haber, en mi modesta opinión, más microcontenidos de vuelta a una visión panorámica de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? O sea, revisión de contenidos, no avanzar en nuevos materiales de estudio, nuevos materiales de aprendizaje, sino trabajar más en la reflexión sobre lo aprendido, un poco también para rescatar esa técnica de Ebbinghaus de la memoria espaciada. ¿Vale? Vamos a volver sobre nuevos contenidos y demás. Las presiones curriculares nos hacen que vayamos a toda velocidad y que intentemos dar el mayor número de contenido, pero muchas veces nos damos cuenta de que los estudiantes son capaces de cubrir el contenido y hacer exámenes decentes, pero cuando en el semestre siguiente das la segunda versión o la segunda vuelta de ese tema y les preguntas sobre cosas súper básicas, ya las han olvidado. ¿Por qué las han olvidado? Quizá porque hayan tenido mucho material y poca reflexión, ¿no? Entonces, ofrecer microcontenidos que no aporten nueva información, sino que hagan explícita la relación entre otros contenidos que se han trabajado, otras actividades que se hayan realizado, que ofrezcan una visión panorámica, me parece algo fundamental. Y luego también intentar que haya cierta remezcla, que no sea solamente una visión top-down del tema de los microcontenidos, ¿no? David ya ha comentado que hay una tipología diversa de MOOCs, ¿no? y que hay un continuo. Pues estaría bien que no nos situáramos en ninguno de los extremos del continuo. Es decir, cuando vas a un MOOC constructivista 100% y dices, bueno, no sé si voy a aprender o no, lo que sí voy a aprender son competencias, pero no sé si voy a aprender algún tipo de contenido como tal, y no sé si esto se podría aplicar a una educación formal como tal. Y lo contrario, ¿no? Vas a Coursera, te suscribes, ves los 6 o 7 primeros vídeos, luego te cuesta muchísimo más volver y demás. ¿Por qué no parte de las actividades son crear microcontenidos para gente que no sea especialista? Tú vas a acabar siendo un especialista en esa materia, pero puedes divulgar lo que has conocido de otra forma, ¿no? Pasar de una cultura read-only a una cultura read-write, ¿no? Y luego el tema de
que mucha gente critica los MOOCs por sistema. Es decir, los MOOCs son malos y ya está, ¿no? Y creo que los MOOCs dan la posibilidad de que se generen entre varias personas y que se generen sobre todo por parte de la gente que está aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la típica cita de no odies los medios, conviértete en los medios. Vamos a traer a los MOOCs, a los mini MOOCs. No odies los MOOCs como tal, podrías convertirte tú en otra propuesta de MOOCs, ¿no? Y lo último, repensar la evaluación. ¿Vale? La evaluación yo creo que es el talón de Aquiles de los MOOCs y del e-learning en general. No sabemos cómo evaluar más allá de lo que se está haciendo en MOOCs tradicionales, los XMOOCs, ¿no? De un quiz, una opción múltiple, evaluación por pares, que te tienes que fiar ahí muchísimo de los pares que tengas, o bueno, una evaluación automatizada en los casos que se pueda, ¿vale? El otro extremo es no se evalúa nada, la evaluación es un proceso que mediatiza totalmente el aprendizaje y que causa demasiada disrupción, vamos a fiarnos de nuestros aprendices. Bueno, cuando eso lo juntamos con educación formal, pues suele chirriar. Entonces, creo que debemos dar una vuelta a la evaluación en este tipo de entornos y hacer propuestas mixtas y entre evaluación automática y colaborativa, no ir solamente al Learning Analytics, al Data Mining puro y duro, pero sí utilizar las capacidades de socialización que tienen estas plataformas para que haya una evaluación también social, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la Web Code Wars, que hay parte que es automatizado, parte que es socializado, hay gente que ante dos soluciones de código correctas, pues dice que una es más elegante que otra y demás, ¿no? Y el caso de Stack Overflow y todos los aledaños, pues es un caso de éxito brutal sobre cómo microcontenidos, preguntas y respuestas muy cortas y muy concretas, pueden ser evaluadas colaborativamente por la sociedad y que tanto quienes crean los contenidos como quienes los consumen o los utilizan, pues se ven altamente valorados, ¿no? Y poco más, solamente quería generar un poco de discusión y espero que tengamos algo de tiempo y ganas para ello. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu presentación. Desde luego que sí, has dado motivos para que hablemos mucho.